Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el capítulo 28 de Isaías. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento te agradecemos por tus maravillosas bondades. Te pedimos en este momento que tu bendición esté con nosotros al estudiar tu palabra, que podamos contar con la sabiduría de tu Santo Espíritu para poder sacar las lecciones que necesitamos para crecer. Gracias por todo en Jesús. Amén. El capítulo 28 de Isaías comienza con una nueva sección del libro que va hasta el capítulo 35 y son las profecías del tiempo de Ezequías que van desde la caída de Samaria hasta los días en que Sennacherib, rey de Asiria, dirigió su campaña contra Judá. El profeta ministra en circunstancias adversas, pero en estos capítulos también hay preciosas promesas para el remanente del pueblo de Dios. Este capítulo 28 nos habla de la destrucción de Samaria, el llamado de atención a Judá y concluye con una parábola, el agricultor divino. La primera parte del capítulo son los versículos 1 al 4, es el anuncio que Isaías hace de la destrucción de Samaria. Versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Se presenta un contraste sobre Efraín, una ciudad que tenía la corona de soberbia, pero a la vez era una flor caduca. Es una representación del reino del norte, conocido como Israel, las 10 tribus que se separaron y se establecieron en Samaria por Jeroboam II en el 753 a.C. Pero es un reino que se fue desintegrando, marchitando por unos 30 años y el deterioro se hizo evidente hacia su caída en el 722 a.C. por los asirios. El profeta habla de los ebrios de Efraín. No es la primera vez que se reprende a esta nación por su ebriedad. Otros profetas lo hicieron. Esta ebriedad puede ser literal y espiritual. Los profetas condenaron ese vicio como causante de terribles males, pero es también una referencia a que los dirigentes del pueblo estaban con la mente tan embotada que eran incapaces de guiar a la nación en armonía con la voluntad de Dios. Entonces se presenta el castigo que vendrá a esta nación que estaba ubicada en el valle fértil, versículos 2 y 3. He aquí, Jehová tiene a uno que es fuerte y poderoso como una tormenta de granizo, como un torbellino arrasador, como el ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Este rey que dice que Dios que tiene y viene a destruir es una representación de Asiria. Para ese momento habían tomado ya el reino de Siria y se disponían a emprender sus incursiones contra Palestina. Entonces, en varias batallas, Asiria vino y arrasó completamente a Israel, que nunca más se volvió a levantar. El Señor, por medio de esta nación, abatió en el polvo la soberbia de Israel. A veces los hombres llenos de orgullo levantan su mano desafiante contra Dios. A veces nuestra propia soberbia nos impide ver adecuadamente nuestra necesidad de perdón. Pero Dios echa por tierra nuestro orgullo para que podamos vernos como realmente somos y que nuestra vida solo tiene sentido cuando Dios es el guía. Sigamos contemplando el juicio de Dios contra Efraín, versículo 4. Y la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil será como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, el que la mira se la traga tan luego como la tiene a la mano. Esta flor caduca para el Señor es como una fruta especial que en hebreo es breva. Los higos se cosecharán en el mes de agosto. Las brevas que maduran en junio eran consideradas como un manjar especial, eran tomadas con avidez y comidas rápidamente.
Esto es lo que ocurrirá con Samaria. Para los asirios es como un fruto exquisito, deseable de ser comido como un manjar, y rápidamente vendrá a destruir. Enseguida el profeta nos presenta en los versículos 5 y 6 la gloria de los tiempos mesiánicos. Versículo 5. Aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura para el resto de su pueblo. Nuevamente se menciona en aquel día. Es el día del juicio. Además que de nuevo el profeta, después de anunciar un castigo inminente para su pueblo, se vuelve a los tiempos mesiánicos para sembrar esperanza y confianza en Dios. Hay promesas especiales para el pueblo fiel. El texto nos habla de un remanente. Este es el tema recurrente en el libro de Isaías. Van a quedar un remanente fiel que tiene a Dios como corona de gloria y diadema de hermosura. Es decir, que su orgullo se basa en servir al Señor. Lo que exhibe con alegría es que Jehová es corona, es su rey. Los comentadores llegan a la conclusión que el pueblo que queda es Judá, que permaneció relativamente fiel al Señor. Encontramos un mensaje interesante sobre este periodo de la historia en Oseas capítulo 1, versículos 6 y 7. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lu-Ruama, porque no me compadecerá de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Mientras Judá permanezca fiel al Señor y Él sea su guía, esta nación será protegida y prosperará. El versículo 6 así lo afirma. Será espíritu de justicia para el que se sienta a juzgar y dará fuerzas a los que rechazan el asalto a la puerta. Ese don de sabiduría parece que fue dado al rey Ezequías, quien tuvo un sano juicio, el cual en tiempos de crisis le permitió tomar decisiones acertadas que salvaron a su nación, Judá, de la destrucción que sobrevino a Israel del norte. Mientras a Efraín le faltó el juicio, Judá lo tendrá, y aunque la batalla llegue a su puerta, estará seguro en Dios. Pero parece que la segunda sección del libro, que son los versículos 7 al 13, donde ahora se presenta la amenaza y promesas a Jerusalén. Estos pasajes han sido muy estudiados y su significado todavía está en investigación. Primero, una amonestación sobre la corrupción de los sacerdotes y profetas, versículos 7 y 8. Pero también estos erraron por el vino y por la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron por la sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, titubearon en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta que no queda lugar limpio. Dios dirige la amonestación a Jerusalén, que como Israel se han embriagado tanto literal como figuradamente. Entonces están en fiesta sus sacerdotes y profetas que por el vino no pueden tener un discernimiento claro ni pueden dar un mensaje claro. Aquellos que debían ser ejemplo, aquellos que debían ser referentes para el pueblo, que debían guiar al pueblo, estaban embriagados, tanto profetas como sacerdotes. No podían discernir las cosas sagradas de las comunes, no tenían un mensaje claro para orientar al pueblo, no podían distinguir la voz de Dios. Y se lo muestra en los aspectos más repulsivos, la ebriedad, llenos de vómito, es decir, estaban totalmente contaminados, no podían dar un mensaje claro de parte de Dios. El versículo 9 se convierte en un reclamo de parte del profeta a los líderes del pueblo. Leamos, ¿a quién se habrá de instruir o a quién se hará entender la doctrina? ¿A los detestados? ¿A los recién destetados? Los sacerdotes y profetas que tenían la responsabilidad de enseñar a la gente se habían descarriado ellos mismos y por lo tanto ya no podían desempeñar sus tareas. Estaban tan aturdidos que Dios no podía enseñarles. Era necesario destituirles y nombrar nuevos dirigentes, a hombres que fueran fieles y bien dispuestos, celosos y espirituales.
En los versículos 10 y 11 se plantea el más grande desafío para los estudiosos de la Escritura. Leamos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos, en lenguaje extraño, hablará este pueblo. Hay dos maneras de entender este pasaje. La primera es la tradicional, que enseña que la verdad debe ser presentada en forma clara y lógica. Un punto debe llevar naturalmente al otro. Así se podrá conocer la verdad a fondo. Ahora, la segunda manera de verlo es que al parecer estos dirigentes religiosos y gobernantes de Israel están tan desviando del mensaje, diciendo en otras palabras, ¿qué vienes a enseñarnos como si fuéramos niños que aprenden a leer? Entonces nos das un poquito aquí y otro poquito allá, un renglón y una línea. Esto es una ofensa contra nosotros. Un pueblo que se ha llenado de soberbia y que menosprecia la enseñanza de Dios porque se cree más sabio. Por eso, mediante sus mensajeros, Dios había hablado a su pueblo en su propia lengua, pero no habían escuchado. Ahora Él iba a enseñarles por otros medios, primero por los asirios y más tarde por los babilonios, los persas y los romanos. Pero la promesa está en el versículo 12. A ellos dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el alivio, mas no quisieron escuchar. Solo cuando se escucha y se obedece la voluntad revelada de Dios, se puede encontrar verdadero reposo. Jesús dijo, vengan a mí y encontrarán el reposo, tal y cual como el llamado que hizo Jesús. Venid a mí como estáis, que yo os haré descansar. Pero este pueblo rechazó el reposo divino. Entonces Dios en el versículo 13 les dice, mire, yo les voy a enseñar como a un niño que quiere aprender. Leamos. La palabra pues de Jehová les será mandato tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y aprisionados. Dios se había hablado a su pueblo de manera clara y sencilla, pero cuando venga el juicio no tengan excusa. No pueden decir que es que no sabíamos, que es que no entendíamos. Dios nos da su mensaje en su palabra de manera tan sencilla que los niños pueden entender. Pero si no la estudias, si no la escuchas, su voz, entonces no puedes decir en el día de juicio que Dios no te enseñó. Es decir, vas a quedar sin excusa en el día del juicio. La tercera parte del capítulo son los versículos 14 al 22 y es una amonestación a los gobernantes de Judá y Jerusalén. Versículos 14 y 15. Por tanto, señores burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Vosotros habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, un convenio hicimos con el Seol. Cuando pase el torrente del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Los dirigentes judíos habían rechazado la instrucción divina y se habían burlado de las advertencias recibidas. Ellos habían hecho pacto con la muerte y el Seol. Esto es un lenguaje figurado de los dirigentes que en vez de confiar en Dios, se van a hacer pacto con una nación en decadencia como era Egipto, y creen que serán protegidos por los egipcios y que ellos los librarán del asirio. Y en el caso del rey Acaz, adoptó la adoración de dioses falsos de Asiria. Reemplazaron el altar de Jehová por un altar pagano, viviendo según las ordenanzas de Satanás, y esperaban escapar de los azotes que vendrían. Pero lo interesante es que ellos saben que esas creencias y prácticas son mentiras, pero por alguna razón prefieren actuar engañosamente y no con veracidad. Pero Dios los desafía y les dice, versículo 16, yo he puesto una roca probada, angular y preciosa. Este es el fundamento. El que se apoya en mí podrá vivir tranquilo. Indiscutiblemente se refiere a la obra del Mesías. Se refiere a Cristo, la roca eterna de los siglos, la única que dará seguridad a su pueblo. Jesús predicó este tema y dijo que el que edifica en la roca pueden venir las tempestades, agitarse el mar, pero el que edifica en él permanecerá. Nuestro fundamento debe estar en el Señor, nuestra confianza debe estar en Dios.
Él es la garantía que tendremos para ser victoriosos. En el versículo 17 dice: ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. El granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondrijo. La injusticia prevalecería, pero el Mesías restauraría en los hombres el conocimiento de lo que es la conducta correcta con Dios y con el prójimo. Se siguen empleando las figuras de construcción. La iglesia tendría a Cristo como piedra angular y se le exigiría alcanzar las normas divinas de juicio y justicia. Pero eso se usa el cordel para que las medidas sean correctas. Cuando venga el granizo, solo un edificio erigido sobre Cristo y sus normas de justicia y rectitud vendrán a permanecer en pie. Lo contrario sería que ningún escondrijo estará seguro para ocultarse en el día del juicio. En los versículos 18 y 19 se nos habla que los planes que no cuentan con Dios acaban por dejar amargamente frustrados a quienes los trazaron. Y siguiendo con la metáfora de la inundación, pues los que pusieron su fundamento en las cosas de este mundo, en las cosas de mentira, pues la mentira se desmoronará y ellos, los burladores, se darán cuenta de su necedad. En el versículo 20 dice: la cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. La cama representa la política seguida por los dirigentes de Judá. Ellos ofrecieron seguridad, pero esa cama no es suficiente para hacer frente a las necesidades. Sus esquemas eran demasiado estrechas para hacer frente a las exigencias de la situación en la que se encontraba el pueblo. Los planes que habían hecho no podían salvarlos. Todos debemos aprender que el único refugio seguro en tiempos de dificultad es confiar en el Señor y hacer lo que es recto. Pero una tremenda promesa aparece en los versículos 21 y 22. Hablan de Gabaón. Recordemos, cuando David fue ungido rey, los filisteos vinieron a pelear contra Israel en Perisín y en Gabaón, y Dios actuó y David los derrotó. De la misma manera, Dios actuará para librar a Judá de sus enemigos. Y asimismo ocurrirá, según Daniel capítulo 12, versículos 1 al 3, cuando dice que Miguel, el gran príncipe de parte de los hijos de tu pueblo, se levantará y librará a los hijos que están escritos en el libro de la vida. Dios hará su extraña obra. Dios es conocido como misericordioso, tardo para la ira. Según Éxodo 34:7 dice: de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él también es un juez justo y un guerrero implacable. Cuando venga a ejecutar su juicio sobre los rebeldes de la tierra, el universo conocerá su otra faceta que es diferente al de la misericordia y bondad. Entonces el Cordero de Dios aparecerá como el león de la tribu de Judá. Entonces amonesta no burlarse de las amonestaciones divinas, porque su culpa será mayor. Jesús, Pablo y Pedro dicen que al final del tiempo vendrán burladores, personas que siguiendo su soberbia e incredulidad ridiculizarán el mensaje divino. Pero cuando Jesús venga, su burla se convertirá en llanto y sus labios temblarán ante el terror de conocer al príncipe del ejército de su pueblo. La última sección del capítulo son los versículos 23 al 28, la parábola del agricultor. Esta es una figura muy especial de la obra del Señor en favor de sus hijos. Versículos 24 y 25 dice: el que ara para sembrar, ¿arará todo el día? ¿Solo romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ya ha preparado su superficie, no esparce el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Antes de sembrar, el agricultor prepara el terreno, después esparce la semilla y después viene la cosecha. De esta misma manera el Señor ejecutará sobre los hombres lo que corresponda. Si es el inicio de su camino, comienza a prepararlos para que reciban la palabra de Dios. Después pone su palabra en su corazón. Ella germina y crece y debe dar frutos. Pero si la semilla llega y la ahoga los afanes de esta vida, si la ahoga las pruebas de esta vida y crece como un chamizo sin fruto, pues también en la cosecha será recogida para ser quemada. En esta parábola presenta dos tipos de cosecha, las semillas y aromáticas y la del trigo. Una manera de recoger la cosecha del eneldo y el comino y otra manera es como se recoge la semilla de trigo. Es decir, cada uno tiene su particularidad, cada uno se siembra y se cosecha diferente. Una forma fue como trató a Samaria y la otra en que trató a Judá.
Y esto nos enseña que Dios conoce a cada hombre y sabe lo que es mejor para cada persona. Sabe cómo una persona puede ser probada para ser mejor. No va a tratar el eneldo como se trata el trigo. Ahora, es necesario separar el trigo del tramo, por eso viene la trilla. Versículo 28. El grano se trilla, pero no lo trillará por siempre, ni lo aplasta con la rueda de su carreta, ni lo tritura con los dientes de su trillo. El propósito de la trilla no es aplastar y arruinar el grano, sino separarlo del tramo. A veces, para trillar el trigo y la cebada se usan carros especiales para que pasen por encima de las espigas y que suelte el grano. A veces Dios usa métodos más severos en su trato con algunas personas, pero su objetivo no es destruir, sino separar la maleza, y cuando se logra el objetivo, la trilla cesa. Y termina el capítulo con el versículo 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer su sabiduría. Los castigos divinos no se basan en la venganza, sino en la justicia y la sabiduría. A medida que los hombres comprendan los caminos de Dios, verán que Él es admirable consejero. Su sabiduría nos dice que no solo hace planes maravillosos, sino que estos planes dan resultados y producen el éxito. Por eso, mi querido amigo y hermano, el llamado es confiar en el Señor y en su sabiduría. Pero lo cierto es que cada uno en su particularidad debe dar fruto, y el que no da fruto pues no sirve y se desecha y se quema. Dios nos conoce y nos ofrece la salvación de la manera en que podamos entenderla, pero la decisión de aceptar o rechazar es nuestra. Y cada uno en el día de la cosecha debe dar cuenta de su propia decisión. Hoy Dios te ofrece la vida y la salvación. Hoy te pide que edifiques en la roca de los siglos. Confía en el Señor y vencerás. Que el Señor te bendiga hoy. Amén.